Amén. Estamos despiertos, ¿verdad? Hoy. Ahora sí. Yo sé por qué, porque la chiquita ya está de regreso y todos están comiendo tacos, ¿verdad? Es mentira, no sé, es broma. No sé si hoy está la chiquita ahí, pero el viernes ahí estaba y sentía el olor bien rico. Me hacía falta a mí el olor a taco a la hora del culto de jóvenes. Ok. Hermanos, les voy a pedir que ahí donde estamos sentados, por favor, abramos nuestras Biblias al libro de Jonás. Vamos a ver el libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a ver todo el capítulo 1 ahora en esta tarde, hermanos. Y antes de seguir, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Una vez más, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la habilidad, la posibilidad de poder reunirnos libremente, abiertamente, públicamente en tu nombre, para buscar tu presencia, para buscar tu palabra, para encontrar lo que tú tienes para nuestros corazones en esta tarde. Te pido, Señor, de que tú nos abras el entendimiento y que todo lo que oigamos sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues, hermanos, el tema de esta mañana está titulado Levántate y ve a Nínive, y vamos a ver por qué en un segundo. Todos conocemos la historia de Jonás. Bueno, es una asunción, no sé. Quizás no todos conocemos la historia de Jonás, pero si usted quizás se crió en un hogar cristiano y fue a una iglesia cristiana y atendió o fue miembro, fue parte de una escuela dominical en algún momento en su vida, usted lo más seguro es que vio la historia de Jonás en algún momento u otro. Y si se acuerda de la historia de Jonás, recordamos algunos detalles importantes, como por ejemplo, Jonás fue un profeta que desobedeció a Dios. Dios le dijo, andate para acá, él se fue para allá, y un pez lo tomó y lo vomitó en el lugar donde él tenía que ir a predicar. Y esa es básicamente una sinopsis, un sumario, un summary pequeño de lo que se trata el libro de Jonás. Pero hay más detalles a toda esa historia que tenemos que entender, algunas cosas que yo nunca había entendido hasta que me puse a aprender, hasta que aprendí lo que está pasando socialmente en este momento, en el momento del ministerio de Jonás. Es más o menos el año 750, digamos, antes de Cristo. Ok, 750 años de Cristo, es el siglo 8 antes de Cristo. Es un contemporáneo de profetas como Amós, posiblemente contemporáneo con Isaías, pero bueno. El asunto es este: Jonás es un profeta que Dios elige. Por lo general los profetas que Dios elegía, Él los elegía para hablarle primeramente al pueblo de Israel, a su pueblo, a los hebreos. ¿Okay? Pero Jonás tenía un trabajo muy distinto. Él no iba a ser un profeta a los hebreos, él iba a ser un profeta a los gentiles. Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta tarde. Y vamos a leer el primer versículo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitá, diciendo: levántate y ve a Nínive. Así se titula el mensaje: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, sino que dice la Biblia, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Escuche lo que está diciendo. Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, él durmiendo muy tranquilo, la nave hundiéndose y él tranquilo. Ha de haber sido un custodio, porque los custodios duermen aunque el mundo se esté destruyendo, no importa. ¿Okay? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le dice: ¿qué tomaste? ¿Qué pastilla? Un bote de NyQuil, a saber qué se había tomado. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Okay? Eso es muy importante, porque tenían que saber quién era el Dios al que él adoraba. Eso es
Por eso es importante que ellos querían saber de qué tierra venía él, porque cada tierra tenía su propio Dios, ¿ok? Es como quien dice, aquí en los Estados Unidos tuviéramos un Dios que le llamamos el Dios, digamos aquí va a ser Jehová, ¿ok? Pero Canadá, ellos tienen un Dios, y el Dios de Canadá es Baal, y el Dios de México es Vishnu, y el Dios de Guatemala es otro. ¿Okay? Así es como funcionaba en esa época las tierras. Cada tierra tenía su propio Dios. Era un Dios local, era un Dios regional. Por eso tenían que saber de dónde venía. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra. O sea que ellos no lo tiraron a la primera vez. ¿Okay? Ellos trataron de regresar a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, Jehová, el Dios de nosotros, o sea, el Dios de Jonás, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es una historia muy conocida ya por todos nosotros, ¿verdad? Y si se le había olvidado un poquito, quizás ya se le refrescó un poco la memoria, pero vamos a ver algo. Vamos a empezar en el primer versículo. Dice: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Ahora, ¿qué lugar es Nínive? Yo cuando era niño, yo escuchaba esa historia, yo no había entendido qué lugar era Nínive. Yo me imaginaba que Nínive era parte quizás de Israel. Yo pensaba quizás Nínive es una ciudad de las más pecaminosas en todo Israel, y por eso Jonás había sido mandado a predicarle a Nínive, o sea, a pregonar contra Nínive, a decirles: están mal, están en su pecado, Dios los va a destruir en 40 días, ¿ok? Yo pensaba que era Israel, pero viendo la historia, y yo tengo una foto que no sé si me pueden ayudar a ponerla, ¿ok? Aquí tenemos una foto donde podemos ver exactamente dónde está Nínive. Si pueden ver, ahí está el mouse, esa flechita, la flecha roja exactamente enseña dónde está Nínive, está apuntando. Nínive, ahora déjenme explicarle, ya muy cerca. Nínive es la capital de Asiria. Okay. Asiria y Babilonia eran los dos imperios más grandes en esta época, eran las potencias, digamos, de este mundo, de esta área del mundo. Okay. Asiria era enemigo, recuerden eso, era enemigo de Israel. Okay. Asiria era enemigo de Israel. El rey Acaz, por ejemplo, fue un rey que tuvo que ir a hacer, se humilló delante del rey de Asiria para que no los atacaran, básicamente. Okay. O sea que Nínive es la capital de Asiria. ¿Qué significa eso? Si es la capital de uno de los imperios más grandes de la época, entonces es una ciudad muy importante, primeramente, porque es la capital. Obviamente cualquier capital es la ciudad más importante del país. Pueden destruir a Los Ángeles, pueden destruir a San Francisco, pueden destruir a San Diego, pero si mandan una bomba nuclear a Washington, D.C., es un desastre nacional en este momento, porque es la capital de nuestra nación. Entonces, lo mismo es Nínive, es la capital, es una ciudad importante. Segundo, es una ciudad muy rica. Y ¿sabe qué? Cuando hay mucha riqueza, cuando hay muchos bienes, cuando hay mucha, digamos, bendición, hay muy poca fe en Dios. Hay muy poca fe en Dios, porque no hay necesidad de Dios. Porque la persona tiene trabajo, porque tiene salud, porque tiene carro, porque tiene lo que uno necesita. No hay necesidad de Dios. Ese es Nínive. ¿Okay? Así es Nínive. No había necesidad de Dios. Había tanta opulencia que ellos vivían de una manera muy lejos de Dios. Ahora, otra cosa muy interesante de Nínive. Ellos no eran judíos. ¿Okay? Todos los ciudadanos de la ciudad de Nínive eran gentiles. Gente que Jonás no hubiera considerado como hermano. Jonás lo consideraba como enemigo.
porque Jonás, él sabía de que él era judío, él se consideraba parte de ese pueblo escogido. Y cuando ellos se veían a ellos mismos, ellos veían de que eran el pueblo escogido de Dios, ellos se creían mejor que el resto del mundo, que el resto de sus vecinos, de los países que los rodeaban. Ellos se creían mejor que el asirio, porque el asirio era un gentil. Así que cuando Dios le dice a Jonás, anda a Nínive, lo que Jonás oyó, anda donde están tus enemigos. Anda donde está la gente que vos no querés. Anda donde está la gente que vos odias, donde vos quisieras que yo los destruyera a todos. Anda donde esta gente está. Eso es lo que Dios estaba mandando a Jonás. Anda, decirles de que yo los voy a destruir en 40 días, pero si se arrepienten, Jonás sabía de que si se arrepentían, Dios no los iba a destruir. O sea que él sabía de que Dios tenía un plan de bendición esencialmente para la gente de Nínive. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás, cuando oye todo eso, cuando él reconoce que él tenía que ir, él huye a Tarso, ¿verdad? A Tarsis, él se va a Tarsis. Y fíjese algo muy interesante, cuando nos alejamos en el mapa, vamos a ver de que Tarsis está al extremo opuesto. Ahí lo congelaste otra vez, freeze on, dice. Ok, bueno. Al lado opuesto completamente del mundo conocido, ok. Tarsis está... Okay. Ven esa línea, okay. Vamos a viajar hacia el Mediterráneo, hacia la izquierda, okay. Vamos a pasar Roma, pasamos Grecia, pasamos Roma, pasamos Italia, llegamos a España. Tarsis está en España. ¿Por qué? Porque Jonás es fan del Madrid, porque está más cerca Madrid, Tarsis, a Madrid que Barcelona. Entonces, por eso fue Jonás hasta España. No son bromas, no fue a ver fútbol. Pero imagínense hasta dónde fue. Déjenme explicarle para que tengan una idea en su mente de lo que está pasando. Está Jonás en Israel. De Nínive a Israel son más o menos 500 millas, ¿ok? 500 millas. No es mucho, ¿ok? Es bastante relativamente, pero no es tanto comparado al viaje que él iba a tomar de Jope hasta Tarsis. Tarsis está a 2,200 millas más o menos de Israel. O sea que Jonás estaba yendo bien lejos. Ahora veamos por qué es que Jonás estaba yendo bien lejos. Jonás está pensando de que Dios es un Dios regional. Jonás no había entendido quién era su Dios. Jonás no había comprendido la magnitud y el poder y el alcance que Dios tenía en ese momento, o que Dios tiene hasta el día de hoy. Él no había entendido exactamente que su Dios no era solamente el Dios de Israel, ¿ok? Eso es lo que él creía, pero él no había entendido de que Dios es un Dios universal, Él es un Dios mundial, Él es un Dios internacional. Que su fin no es salvar a un grupo de hebreos escogidos. Su fin era que ese grupo de hebreos escogidos compartieran el conocimiento de Dios al resto del mundo, que ellos fueran los que lo propagaran, que ellos fueran los que lo mandaran el mensaje de Dios al resto de las naciones. Dios desde un principio, desde que creó a la humanidad, desde que Él creó a Adán y Eva, y luego pasó todo lo que pasó con Noé, luego pasa todo lo que pasa con la Torre de Babel, se separan las naciones por los idiomas que Dios confunde en ese momento. Aún en ese instante, cuando Dios creó esa confusión de idiomas, el propósito de Dios siempre fue que todo el mundo, que toda la humanidad lo conociera a Él solamente como Dios. Pero las otras naciones tenían a otros dioses y nadie de los hebreos se había animado, nadie había tomado el deber, el trabajo de llevarles ese mensaje de Dios al resto del mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios manda a Jonás, pero ¿qué hace Jonás? En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Por lo mismo que él pensaba que era un Dios regional, un Dios local. Él pensó que, al nomás yo cruce la frontera de Israel a España, o al nomás yo esté afuera de la área general de Israel, Dios no me va a poder ver. Yo ya estoy fuera de la presencia de Dios. Y a veces así manejamos nuestra relación con Dios, ¿no? Venimos a la iglesia y aquí no decimos malas palabras, aquí no fumamos, aquí no tomamos, aquí no hacemos nada malo, aquí no pecamos, aquí ni pensamos en pecar, porque aquí está Dios, en este edificio está Dios, entre estas 4 paredes está Dios. Pero salimos de aquí y al nomás nos alejamos, al nomás estamos a la otra cuadra, ya digamos de la Euclid a la Grove, y de la Grove en adelante decimos, aquí ya podemos pecar, aquí ya me siento un poquito más libre, aquí ya estoy lejos de la presencia de Dios, y no es así. Dios está en todos lugares. Dios nos está viendo en cualquier momento. Nunca podemos huir de la presencia de Dios.
Nunca podemos huir de la presencia de Dios, no importa lo que hagamos. Hay un show que yo veo de vez en cuando y es un poco chistoso, pero dice uno de ellos, le dice, pero tú no eres muy bien cristiano, le dice uno de los amigos al otro, le dice, ¿por qué? Porque yo sé lo que tú haces con tu novia en tu van, le dice. Y le dice, sí, pero Dios no puede ver a través de metal. Eso es mentira, ¿ok? Y le dice, Dios no, le dice, yo creo que estás pensando en Superman, le dice, porque Superman es el que no puede ver a través de cierto metal. Pero bueno, el punto es de que Dios no tiene límites. Él puede ver a cualquier lado, obviamente. Ahora lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todos aquí vivimos sabiendo eso. Pero Jonás en ese momento no lo estaba pensando así. Y aunque nosotros lo sabemos, a veces no vivimos de esa manera. A veces Dios nos dice, tenés que ir a este pueblo, tenés que ir a hacer este trabajo, yo te he llamado a hacer este ministerio, pero nosotros decimos, ok, ya, gracias, pero yo voy a irme al otro lado opuesto, voy empaco mis cosas y yo me voy a hacer mi cosa por otro lado. Quizás Dios me está diciendo, vení, yo te quiero que vos seas pastor en esta iglesia, pero uno dice, no, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser médico, yo voy a estudiar medicina y me voy a una escuela de medicina lo más lejos del lugar donde Dios me ha mandado a mí a servir o algo así. ¿Ok? Pensamos de que podemos huir de la presencia de Dios. Pensamos que podemos huir del plan de Dios. Y déjeme decirle algo, el plan de Dios, nadie, ni usted, ni yo, ni el diablo, él mismo, nadie puede detener los planes de Dios. Cuando Dios decide algo, eso va a pasar. No hay nada ni nadie, ninguna fuerza, nada espiritual, nada humano, nada físico que pueda detener el plan de Dios. Y si el plan de Dios en ese momento era que los de Nínive escucharan de que iban a ser destruidos para que tuvieran una oportunidad de arrepentirse, créame, Dios iba a encontrar una manera de que esa gente escuchara ese mensaje. Y es exactamente lo que vemos que pasa, ¿ok? Es exactamente lo que pasa cuando Jonás huye. Él piensa de que él ya lo hice. Él ha de haber dicho, ya voy para España, ya estoy en el barco, Dios no me va a ver, ya salí de la frontera de Israel, yo estoy libre, me voy a ir al fondo del barco y me voy a echar una siesta, me voy a ir a dormir. Me voy a relajar un rato, voy a descansar, son 2,500 millas de aquí hasta España, mejor descanso. Pero Dios tenía un plan y Dios empezó a mover ese barco. Dios empezó a mover la situación para que él tuviera que regresar a continuar y a completar el mandamiento, el ministerio que Dios le había encomendado a él. Entonces Dios no permite de que esa falta de fe que Jonás tuvo al huir, eso no hace de que él deje de cumplir su mandamiento. También vemos otra cosa, si nos fijamos en el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algo que quiero que notemos es que al principio del 5 dice, y cada uno clamaba a su Dios, cada uno de los marineros. Ahora, lo más seguro, yo estaba pensando en qué podría ser, de qué nación podrían ser la mayoría de esos marineros. La mayoría de los marineros quizás eran de España. Lo más seguro es que ellos eran españoles. ¿Ok? Y ellos tenían a sus propios dioses. El catolicismo todavía no existía, o sea que no eran católicos, eran otros dioses. ¿Ok? Pero ellos tenían sus propios dioses. ¿Qué vemos a través de eso? Mire cómo es yo podría decir hasta irónico cómo Dios funciona. Jonás desea escapar del ministerio que Dios le ha encomendado de llevarle la salvación, básicamente el mensaje de salvación a gentiles. Entonces él termina viajando en un barco de Jope a Tarsis, a España, en un barco lleno de gentiles, lleno de hombres que no conocían al Dios verdadero, lleno de hombres que tenían ídolos, quizás tenían 100, 200, 300 dioses, a saber cuántos dioses, pero dice la Biblia de que cada uno de los hombres estaba orando a su Dios, ¿ok? Y al momento que clamaban, miren lo que hacen, claman a su Dios, pero también al mismo instante están echando al mar todas las cosas, todos los bienes, todo lo que tenían el barco que pesaba, que lo podía hundir. ¿Por qué? Porque de cierta manera no confiaban 100% en sus dioses. ¿Se fija lo que está pasando? Ellos tienen un poco de confianza en sus dioses, pero ellos dicen, le oro un poquito a mi Dios, pero también no solo voy a hacer esto, por si acaso mi Dios no me escucha, por lo menos las leyes de la física me van a mantener a flote. ¿Ok? Es lo que ellos pudieran haber estado pensando. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Tenemos planes, le pedimos a Dios de que Dios nos abra puertas para comprar una casa, pero nos vamos a buscar un real estate chueco que está dispuesto a cambiar los números para que le den la casa. ¿Dónde está su fe puesta? Estamos pidiéndole a Dios que Dios me dé a mí la ciudadanía, me dé la residencia, me dé una legalización de mi estatus en este país
Pero para mientras voy a ir a MacArthur y voy a pedir una licencia, un social, lo que sea, falso. ¿Dónde está puesta mi fe en Dios? Le estoy pidiendo a Dios de que Él me dé la misma ciudadanía, pero como Dios está tardando un poco para responder, yo voy a buscar con quién me caso y no me importa lo que le tenga que pagar para que a través de ese matrimonio me den a mí mi ciudadanía o mi estatus legal. ¿Dónde está nuestra fe puesta? Ok, entonces esos hombres sabían de que ellos tenían que clamar a sus dioses, pero eso no era todo lo que tenían que hacer y estaban tirando las cosas. Pero entonces dice que Jonás se había bajado al interior y el patrón, el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué le fue a decir a él de que clamara al Dios? Todavía en ese momento él no sabía quién era el Dios de Jonás. Si se da cuenta, todavía no hemos llegado a la parte que Jonás les revela cuál es el Dios a quien él sirve. ¿Ok? Entonces ellos que sabían de que ellos tenían que usar todos los recursos disponibles en ese momento para salvar sus vidas. No les importaba a cuál Dios estaban orando, sino que ellos solo querían de que le oraran a algún Dios para que alguno de todos los dioses respondiera. Porque mire lo que le dice. Dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como quien dice, quizás tu Dios va a hacer algo porque los otros de nosotros no están haciendo nada. Nuestros dioses no están sirviendo, nuestros dioses no nos están salvando de esta situación. Y fíjese que cuando el mundo empieza a ver de que hay un problema ya muy grande, un problema que nadie puede, hasta los más ateos, hay un dicho en inglés que a mí me gusta, dice, there are no atheists in foxholes, que no hay ateos en guerra. No hay ningún ateo que está en la guerra cuando el enemigo les está tirando balazos, les está tirando balas, bombas, lo que sea. No hay ningún ateo en esos grupos. Todo el mundo busca alguna fe a que aferrarse. Y la mayoría escogen a Dios en ese momento porque es lo que más conocen en este país. A veces la aflicción es lo que hace que la gente busque a Dios. A veces la aflicción es lo que hace que la gente se arrepienta de lo que está haciendo y reconozca de que los otros dioses que han adorado por toda su vida no les están funcionando para nada. ¿Por qué es de que está pasando lo que está pasando en este país? ¿Por qué es que cada día más y más se odia más al cristiano? Porque es el único, digamos esa palabra, no me gusta la palabra, pero es la única religión que tiene a un Dios real. Nadie ataca al Islam, nadie ataca al testigo de Jehová, nadie ataca a los santos de los últimos días, a los mormones, nadie ataca a ellos directamente. Atacan al cristiano, lo atacan a usted, me atacan a mí, nos atacan a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a la verdad. Si nuestro Dios fuera falso, déjeme decirle, nadie se preocuparía para tratar de demostrar que nuestro Dios no existe. Simplemente, eso es todo. ¿Sabe por qué no hay un grupo tratando de comprobar de que no existen, por ejemplo, los enanitos verdes? Porque no existen, todos lo sabemos. ¿Por qué no hay un grupo tratando de comprobar de que no existen los unicornios? Porque no existen, es obvio, todos lo sabemos. Pero hay organizaciones que tratan de negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque es real, porque existe, porque Él está vivo. Y la gente no lo puede negar. Y aunque ellos con su boca estén diciendo no creo en Dios, en su corazón saben de que hay algo más grande que ellos en este mundo. Y para eso estamos aquí nosotros, para el momento de que ese inconverso, que ese ateo, ese homosexual o lo que sea reconozca, man, estoy mal. Lo que yo tengo no me sirve. Mi ateísmo no me ha llevado a nada. Mi homosexualismo me ha arruinado la vida. Ha hecho que yo pierda relación con mi familia. Ha hecho que yo reciba enfermedades que no puedo curar. ¿Qué necesito ahora? Dios solamente. Y cuando están en esa situación es que la gente reconoce que Dios es real y que Dios no solamente es real y vivo, pero es necesario para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios es necesario. Entonces, cuando la gente ve que el caos está alrededor de ellos, ahí es cuando ellos realizan, tenemos que buscar a Dios. Y miren lo que pasa, ¿se acuerdan lo que se estaba haciendo? Jonás no quería predicar a los gentiles, muy interesante. Entonces vemos todo lo que pasa entre el versículo 7 y el versículo 13 más o menos, que ahí es cuando Jonás les revela la situación. Él les confiesa de que Dios, Jehová, le había mandado a él que fuera a Nínive y él en desobediencia se va a Tarsis. Y ellos ahí descubren que la única manera de salvar a su nave, de salvar el barco, es echando a Jonás en el mar, en el océano, tirándolo al lado dejándolo quizás a que se ahogara.
Eso es lo que ellos pensaban que iba a pasar con este hombre. No pensaban de que un pez lo iba a salvar. Ellos pensaron, él se va a ahogar. Al nomás lo tiremos, él se va a ahogar en pocos segundos, en pocos minutos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero mire qué interesante. Es exactamente la historia que Jonás les cuenta. O sea, la historia de su desobediencia. El testimonio de lo que él hizo que salva a esos hombres. El versículo 14 vamos a leer. Y dice, entonces clamaron a Jehová los marineros que tenían sus propios dioses de otras tierras, posiblemente españoles decíamos hace un rato. Los marineros de otros dioses clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos reconocieron la omnipotencia de Dios en ese momento. Ellos reconocieron de que Jehová es el Dios verdadero. Ellos, al escuchar de que Jonás había recibido un mensaje claro de su Dios, cuando él claramente desobedeció a su Dios, obviamente, o sea, no fue una desobediencia accidental, ¿ok? No fue que él accidentalmente tomó un barco que en vez de ir a Nínive iba hacia Tarsis. ¿Sabe por qué no fue accidental? Porque no había ningún barco que lo llevara a Nínive, porque Nínive está como a 3-4 días caminando de la costa hacia la tierra, ¿ok? Adentro de la tierra. O sea que no fue accidental, fue una desobediencia premeditada. Fue una desobediencia con deseo de desobedecer. ¿Ok? ¿Me entiende? Es como cuando cometemos un pecado, cuando sabemos de que no tenemos que andar con una mujer que no es nuestra esposa, por ejemplo, y sabiéndolo, lo hacemos detrás de las espaldas de la esposa, de la familia, y todos pensando que nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Eso es lo que él estaba haciendo, él estaba huyendo. Entonces ellos, al oír esa historia y luego al ver la tempestad que se había levantado alrededor de ellos, ellos dijeron, wow, no hay otra explicación aparte de que el Dios de este hombre de verdad es Dios. Y él de verdad está tomando acción para que este hombre cumpla su misión. Entonces ellos, por ese testimonio, ellos reconocen. O sea que Jonás, sin querer queriendo, por puro accidente, por pura guasa, dice en El Salvador, o por pura coincidencia, podríamos decir, él termina en un barco lleno de gentiles, y al final de que a él lo tiran del barco, él termina siendo la herramienta que Dios usa para que todos esos gentiles en ese barco lo conocieran a él. Imagínense el poder de Dios, que él ocupa hasta mi error, él ocupa mi falta a él como hijo, él ocupa eso para glorificarse a él mismo también. ¿Cómo lo podemos ver eso hoy en día? Imagínense el cristiano, porque yo sé que a veces como cristianos cometemos errores, pero el cristiano que comete un error un día legal y termina en la cárcel. ¿Ok? Nadie quiere estar en esa situación. La cárcel no es bonita, no es atractiva, no hay nada que le pueda ofrecer a usted la cárcel que usted no pueda tener aquí afuera, y mucho mejor. Pero digamos que un cristiano comete un error un día y termina en la cárcel. ¿Sabe cómo se glorifica a Dios? Cuando ese cristiano llega a la cárcel y empieza un estudio bíblico y empieza a evangelizar. Quizás no es el ministerio ideal para ninguno de nosotros. Quizás no es el ministerio donde yo diga, un día espero oír uno de los jóvenes aquí en la iglesia decir a los 13, 14 años, mi llamado es ir a ser predicador adentro de una cárcel. Yo no quisiera oír eso. Yo creo que ninguno de los padres quisieran oír eso de sus hijos directamente. Pero a veces cuando cae uno en una situación problemática que uno mismo se causó por su misma desobediencia, sabiendo que estamos haciendo algo en contra del plan de Dios, aún en esa desobediencia Dios se puede manifestar y se va a glorificar. Y Él ocupa todo eso para su gloria, para su honra. Y Él en ese momento, sin saberlo, como le decía, Él termina evangelizando básicamente a todo un barco lleno de gentiles, lleno de gente que no creía en Dios. Ahora, por último también, Dios nunca puede ser sorprendido. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ahí en el versículo, déjeme leer el 16, y esta es la parte más bonita también. El 16 dice, y temieron a aquellos hombres, temieron a Dios, tuvieron un temor de Dios, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fue tanto su fe en Dios, fue tanta su fe en Dios en ese momento que hasta sacrificio ofrecieron a Jehová. Ellos, al ofrecer un sacrificio al Dios de Israel, lo que estaban haciendo esencialmente era rechazar y renunciar a las creencias y a los dioses de su tierra, a las creencias y a los dioses de sus padres. Ellos en ese instante cambiaron. Se fija que el trabajo que hizo Jonás no fue un trabajo de evangelizar
como lo hacemos aquí hoy en día, que llegó Jonás al dueño del barco y le dijo, ¿le puedo hacer 2 preguntas? Y si usted muriera hoy, en este momento, ¿a dónde se fuera? No llegó Jonás a hacer esa pregunta. Él simplemente con su vida, con sus hechos, con su error, él pudo evangelizar a estos hombres. Y tanto fue el impacto que él tuvo en la vida de esos hombres, de que ellos renunciaron completamente a sus dioses y se rindieron completamente. Dice ahí que terminando en el versículo 16, dice que hicieron votos. Ellos prometieron seguir adorando al Dios de Jonás, a Jehová. ¿Ok? Ellos se hicieron hombres fieles a Jehová. Y terminando el capítulo en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. O sea que cuando Jehová vio que Jonás se subió a un barco que iba hacia España, al lado completamente opuesto donde él lo había mandado, él no dijo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y mandó al Espíritu Santo, llamó al Espíritu Santo, llamó a Jesús, tuvo una reunión de negocios, ellos 3 se sentaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer hoy? Oh no, Jonás se fue al otro lado del mundo, no era lo que teníamos planeado. No hizo eso. Dice la Biblia que Dios ya tenía un pez preparado, él ya lo tenía listo. Como quien dice, Dios tenía un plan. Plan A es esto. Yo le mando a Jonás el mensaje. Jonás va a Nínive y hace lo que yo le pido. Plan A. Plan B. Yo le mando el mensaje a Jonás, pero él no me hace caso y él se va para España. Yo voy a tener un pez preparado. Él ya tenía su insurance. Él ya tenía una aseguranza. Él ya tenía algo preparado para él poder asegurarse de que su plan siguiera en pie y siguiera caminando. Y así hace Dios hasta el día de hoy. Cuando Dios quiere que algo pase, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Ahora, ¿sabe por qué es importante? Yo he estado estudiando más los profetas en este semestre y he aprendido algo bastante, muy importante de los profetas. Muchas veces yo pensaba antes, yo decía, leer los profetas, eso es muy bonito, habla en Isaías la profecía del Señor Jesús y todo eso. Pero los profetas, aunque eran profetas del siglo 8 antes de Cristo, ¿ok? Más de 2000 años, casi 3000 años atrás. Aunque las profecías de ellos, uno podía decir, bueno, eso no es para mí, estamos mal. Esto es para nosotros, esto es para hoy, para el 2014. Todo lo que leemos en la Biblia es muy relevante a lo que está pasando en estos días. Que el pueblo se está alejando más y más y más de Dios, pero a una velocidad exagerada. Y tiene que haber hombres, tiene que haber gentes, ustedes son los hombres, nosotros todos somos el cuerpo de Cristo que tenemos que llevar el mensaje de salvación a este mundo. Tenemos que pregonar en contra del pecado en esta nación. Ese es nuestro trabajo. Y una de las cosas que estamos viendo honestamente es el crecimiento del homosexualismo en esta nación, en esta sociedad. Y fíjese que es un tema que yo lo toco bastante porque es un tema candente, es un tema que no lo podemos dejar de tocar, especialmente hoy que ya es aceptado casarse y ya lo están enseñando en las escuelas. Ese problema va a crecer, es lo que les estoy queriendo decir. Ese problema se va a poner peor. No quiero asustarlos, no los quiero hacer sentir mal, pero yo sé que yo con mis hijos y mis nietos tengo que hacer un doble, triple esfuerzo para que ellos no se desvíen por ese lado. Porque ustedes, si tienen nietos, si tienen hijos pequeños, preocúpense por la enseñanza que ellos están escuchando en la escuela. ¿Ok? Ustedes se tienen que preocupar de enseñarles de que no todo lo que aprenden en las escuelas es real, no todo lo que enseñan en las escuelas es lo correcto. ¿Ok? Porque muchos de ustedes un día se van a enfrentar de que uno de sus nietos o uno de sus hijos quizás les va a decir, ¿sabes qué? Yo siento deseos homosexuales. Y eso va a entrar a sus casas. Primero Dios que no. ¿Y sabe quién es el responsable de que eso no entre a nuestras casas? Los padres. Los padres, el trabajo que usted hace. ¿Qué trabajo hace cuando usted ve que sus hijos están viendo televisión, están escuchando música? Estemos al tanto de lo que están viendo. Hay un show que a mí me cae mal. A mí un show que yo nunca lo he visto, solo he visto los anuncios que dan del programa. Y una vez vi que en un anuncio de esos se besaron 2 muchachos, 2 hombres, ¿ok? Entonces, yo un día vi que mis hermanas estaban viendo ese programa. Y yo les dije que por qué lo estaban viendo, que lo deberían de dejar de ver. Y el show, para que sepan, se llama Degrassi, ¿ok? Degrassi. Si alguien ve Degrassi en su casa, regaña a sus hijos, quite la televisión, apáguelo. ¿Ok? Usted es el papá, no tenga miedo. A veces los papás tienen miedo de los hijos, como que los hijos le van a hacer algo. ¿Okay? El problema es si los revuelca y los deja todos morados. De aquí para abajo no importa, nadie lo ve, ¿ok? En serio, ¿ok? Usted tiene que preocuparse por la vida espiritual de sus hijos, porque la vida espiritual se termina reflejando en la vida física,
¿ok? Y si en mi espíritu no hay Dios, en mi vida física no va a haber Dios. Pero si en mi espíritu hay Dios y hay temor y hay amor para Dios, entonces en mi vida física se va a ver ese amor y se va a ver ese temor para Dios. Tenemos que hacer el trabajo de estos hombres, de Jonás, de Isaías, de esos profetas en nuestros hogares, de recordar a nuestras familias de que quién es Dios. Ahora también tenemos otro trabajo, no solamente en nuestro hogar, pero esto ya es para nuestra comunidad, para Ontario. Si usted vive en Rancho, no es para Rancho. Si usted vive en Chino, para Chino. Si vive en Fontana, para Fontana. El trabajo de nosotros es esto: evangelizar el resto del mundo, a toda la gente que nos rodea, demostrarles el amor de Cristo. Tenemos que ir a Nínive, tenemos que ir a la gente que quizás nos cae mal. Yo sé que uno de los temas que hemos tocado es que la iglesia por muchos años, la iglesia cristiana en general, por muchos años ha tenido miedo de enfrentar el homosexualismo, porque no sabemos cómo tocar ese tema, porque pensamos en Sodoma y Gomorra inmediatamente cuando pensamos en homosexual. Pensamos en destrucción completa de la mano de Dios. Y a veces quizás mucha gente ha orado eso hasta por la ciudad de San Francisco. Y eso está mal, déjenme decirlo. Orar por destrucción por esa gente está mal. Tenemos que orar porque ellos conozcan a Cristo verdaderamente. Porque déjenme decirles, mi Dios no es un Dios débil. Mi Dios no es un Dios que se amedrenta. Mi Dios es un Dios de valor. Mi Dios es un Dios fuerte. Es el único Dios verdadero. Y no hay ningún pecado no escuche eso, no hay ningún pecado ni el homosexualismo que sea más grande que mi Dios. Y Dios puede romper esas cadenas, y Dios puede cambiar esos corazones, y Dios puede cambiar esas vidas. Y ustedes pueden ver al hombre más homosexual un día en la historia volverse el hombre más dedicado y más entregado a Dios. Porque Dios es grande para hacer eso en esa vida. Dios se encarga de Él mismo. O sea, Dios se encarga de la vida. Al nomás la persona, no importa el pecado. Ya no le vamos a poner nombre al pecado, pero no importa el pecado. Puede ser mentira, puede ser lascivia, puede ser lo que sea. No importa el pecado. Dios se encarga. Al nomás esa persona le entrega su vida a Él, Él se encarga de empezar a limpiar esa vida. Él se encarga de empezar a sacar ese pecado, ese enojo, ese rencor. Dios lo empieza a sacar. Esa lascivia, ese deseo de estar con mujeres que no son la esposa, y Dios lo empieza a quitar. Ese deseo de suicidarse, Dios lo empieza a quitar. Esa depresión, Dios la empieza a quitar. Dios empieza a limpiar todo cuando le abrimos las puertas. Pero antes de que algún gentil, antes de que algún secular, alguna persona sin conocer a Dios le pueda abrir su corazón a Dios, tiene que llegar alguien a decirle: ¿sabes qué? Estás mal, pero Dios te ama así como estás, ahí donde estás. En ese pecado, ahí Dios te ama. En ese error, Dios te quiere exactamente como estás. Al borracho que acaba de salir del bar, que huele todavía a alcohol y quizás se ha vomitado, a saber qué más ha hecho, y huele mal, anda sucio, desordenado. Ahí en ese lugar, en ese momento, en ese instante, Dios ama a esa persona. Pero Dios quiere que nosotros seamos la nave, seamos la voz que llevamos ese mensaje a esa gente. ¿Ok? Y cuando Dios le diga a usted: levántate y anda a predicarle a X gente, no piense: no, yo no puedo ir ahí. ¿Sabe qué? Cuando nosotros empezamos a ir con los homeless, honestamente es un ministerio un poquito diferente a cualquier otra cosa que yo creo que yo he hecho en mi vida. Es bien diferente. Yo pensaba, les doy la mano, los abrazo. Hay unos hombres que les gusta abrazar. ¿Y qué hago yo si yo me acabo de bañar, ando con una camisa, no sé, aunque sea de Kohl's, pero nueva, ¿verdad? Y no la quiero ensuciar. Ando con ropa limpia y viene un homeless que no se ha bañado en una semana, que tiene mal olor, nunca ha usado pasta de dientes, quizás, o no ha usado desodorante en años, a saber cuánto tiempo. Y él llega, y después de que uno ora por ellos, lo que quieren hacer es darle un abrazo. ¿Usted qué va a hacer? No, yo estoy muy limpio para eso, no me abraces. Yo te quiero dar el amor de Cristo, pero no mi abrazo físico. No podemos hacer eso. Tenemos que llevarle el amor de Cristo, y eso significa darle la mano, darle un abrazo. No importa si yo termino hueliendo a homeless, de todas maneras por eso Dios me ha dado una casa con regadera para bañarme, honestamente. Pero a veces tenemos miedo, tenemos pena, decimos: no, yo no me voy a meter ahí. ¿Para qué le doy dinero a los hombres? ¿Para que se emborrachen? ¿A usted qué le importa? Usted solo haga el trabajo que Dios lo ha mandado a hacer, que es amar, predicar. Yo siempre que doy $1, recuerde esto: cuando usted se sienta como yo no le puedo dar $1 porque se van a ir a drogar, para empezar, no se van a drogar con $1, ok, no se preocupen. Okay. Usted le da $1 y ¿sabe qué más le da? Le dice: ¿sabes qué? Te quiero dar este $1, pero primero me dejas orar por ti. Usted ahí está haciendo el trabajo de amar. No está llegando a biblazos: acepta a Cristo para que yo te dé este $1.
No, porque tampoco se trata de eso. Qué feo eso, que solo porque quieran $1 van a decirle que sí, van a hacer la oración de salvación y no es genuina. Lo más importante es llegar donde el homeless y decirle, yo te amo, no me importa cuál es tu situación, pero Dios te ama y Dios te quiere y Dios quiere que tú lo conozcas a Él, simplemente. Y le da el $1 y ora por él y se va. Usted plantó una semilla, usted le demostró algo, que usted es un cristiano que de verdad ama. Usted no es un cristiano que anda con pancartas ahí diciéndole a todo el mundo que se va al infierno. ¿Sabe qué? El mundo ya sabe que se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué yo no digo vayamos a las parades de los homosexuales y vayamos con signs diciendo usted va a ir al infierno porque son homosexuales? Porque ya lo han visto tantos años de las iglesias haciéndolo, año tras año tras año. Pero quizás tenemos que llegar a decirles, ¿saben qué? Ahí donde estás, Dios te quiere. Y así como estás con tu novio, no importa, venite a la iglesia y Dios te va a cambiar. Dios va a hacer cambios. Pero Dios necesita a gente que están dispuestas a ir a Nínive, a ir a esos lugares donde no nos queremos meter, donde no queremos tocar a esa gente. Quizás usted, hermana, dice, yo no le podría predicar un día a una prostituta, uy, qué sucio ese trabajo. Jesús lo hizo, ¿y por qué no lo haría usted? Amén. Hay que hacerlo, hay que ir a esos lugares. Hay que ir a esos lugares donde la gente no está escuchando de Dios. Y con eso ya voy terminando. Tenemos que tener el valor de ir. Mire, no deje que su propia personalidad, no deje que su propia mentalidad es lo que lo bloquea a usted de ir a cierta nación. Yo me acuerdo que mi papá antes de venir a este país, él decía, ¿por qué voy a ir a los Estados Unidos? Si en los Estados Unidos es la nación quizás más evangelizada de todo el mundo. Hay iglesias por todos lados y él decía, ¿qué voy a ir a hacer yo a empezar otra iglesia entre las miles o millones a saber de iglesias que existen en este país? Pero mire lo que Dios le ha dado a él como ministerio. Yo sé que si él no hubiera tomado ese paso de fe de venirse aquí, Dios se encarga de haber tenido un pez preparado, a saber qué hubiera sido ese pez, pero ese pez lo iba a traer a la costa de California. Porque Dios así es, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan siempre. Seamos parte de ese plan de Dios, amén. Estemos dispuestos a ir a Nínive, a ir a la gente que no queremos, a ir a los homosexuales, a ir quizás un día al otro lado de la China, donde quizás siendo misionero yo pueda perder mi vida, pero si Dios quiere que yo ahí esté, ahí tenemos que ir. No importa, porque la necesidad de Dios está creciendo en este mundo. Es algo que a mí me rompe el corazón a veces pensar cuánta gente, cuántos 7 billones de humanos en este mundo. Solo 1/3 se autodenomina cristiano y de ese tercio solo el 10% realmente son cristianos que de verdad confían en un Dios como el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia 100%. Solo el 10% de 1/3 de la humanidad cree en Dios 100%. Es una cantidad bien pequeña y nosotros estamos aquí bien cómodos. ¿Y sabe lo que va a pasar? Un día este país se va a volver peor que los países donde están persiguiendo, como en Irak, como en Afganistán, donde persiguen a los cristianos día a día por nuestra fe en Dios. Este país se tiene que poner peor. ¿Sabe por qué? Porque esa persecución es lo que quizás va a prender nuestra llama. Esa persecución es lo que quizás lo va a hacer a usted realizar lo importante que es ser cristiano y lo que significa llamarse cristiano y tener ese título sobre nuestra cabeza, sobre nuestras vidas. Ese título un día quizás a usted, quizás no a usted, pero quizás a sus nietos les va a costar su vida. Pero por eso tenemos que hoy hacer el trabajo de evangelizar. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo al resto del mundo. Dejemos de ser como los hebreos que lo queremos tener solo para nosotros. Yo estoy contento con mi salvación porque yo ya no me tengo que preocupar de dónde yo voy a ir cuando yo me muera. Me tengo que preocupar ya no por yo. Yo sé que yo soy salvo, no importa cuándo, ni cómo, ni el día que yo me muera. Yo sé dónde va a ir mi alma, pero no sé dónde va a ir la alma del paletero que pasa todos los días enfrente de mi casa a la misma hora. ¿Y qué me cuesta salir un día, pararme enfrente de él, comprar una paleta, pero decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Y yo te quiero compartir un poquito del amor de Cristo, que Él murió por ti. Y darles el mensaje de la salvación, eso no nos cuesta nada. Es absolutamente gratis, pero lo que nos cuesta es lo que hablaba hace un rato Luis. Tenemos excusas, ¿verdad? Para todo. Tenemos excusas. No, ahora no, porque tengo tos, no voy a la iglesia. A mí esa es la que más me gusta, cuando la gente no viene a la iglesia porque están enfermos. Yo digo, ¿no se acuerdan que Jesús era el que sanaba a todos? ¿Ok? ¿No se acuerdan que cuando la gente estaba enferma, a Jesús era el que buscaban primero, porque sabían de qué los iba a sanar? Pero estamos enfermos y no, yo mejor me quedo en la casa tranquilo, viendo lo que sea.
Y a veces nuestra casa, a veces nuestro sofá, a veces nuestra sala, nuestro televisor, eso es nuestro Tarsis. Ahí es donde nosotros huimos. Ahí es donde nosotros nos acomodamos. Dios te está diciendo, es domingo, anda a la iglesia. No, yo me quedo en mi sala. Gracias, thank you. Yo veo el video por YouTube después. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero tenemos que ser como Jonás. No como Jonás en los deberes, pero tenemos que ser como Jonás al momento de llevar el mensaje. ¿Ok? Cuando Dios le dice a usted, vaya a Nínive, cuando Dios le dice a usted, vaya, levántate, anda a tal pueblo, anda a tal gente, usted hágalo. Hagámoslo, no por nosotros, sino que por amor a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de conocerte, Señor, por la bendición que es poder adorarte ahorita. Y Señor, te damos gracias porque tú eres real. Sabemos de que tú eres el único Dios, no hay nadie que se compare a ti. Y eres tan real, Señor, que el mundo está empecinado en borrar el nombre de tu existencia, pero sabemos que nadie nunca lo va a poder lograr hacer. Hasta el día de que tú decidas que este mundo se acabó, estos cielos pasarán, esta tierra ya pasó. Hasta ese momento, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo verdadero, tú sigues siendo real. Señor, yo te pido que tú le des a esta iglesia, a esta congregación, a este grupo de hermanos, a esta familia, de que tú nos des el valor, el amor, el deseo de predicarte a las naciones, de llegar a nuestros vecinos, de empezar en nuestras calles, empezar en mi trabajo, empezar con mi jefe, con mis compañeros, empezar ahí evangelizando, proclamando tu amor, hablando de las grandezas que tú has hecho en nuestras vidas, que a través de nuestros testimonios la gente te conozca a ti. También el testimonio de nuestros errores. A veces eso es lo que hace que la gente reconozca de que sí hay un Dios, porque aún en nuestro error tú nos sigues amando y tú nos sigues ayudando y tú nos ayudas a levantarnos una vez más para seguir adelante. Señor, yo te pido que tú nos des ese valor de ir a esos lugares donde nadie quiere entrar, a hablarle a esa gente que nadie quiere amar, pero llegar y predicar el evangelio, que tú eres amor, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso y que tú tienes el deseo de salvarnos. Si alguien aquí en esta tarde que diga, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero rendirle mi vida a Él, yo quiero tener una experiencia con un Dios todopoderoso, diferente a todo lo que yo he experimentado en ese momento en mi vida, yo te animo, amigo o amiga, donde tú estás, que tú levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar contigo, vamos a orar por ti. No tengas pena, no tengas miedo. Esta no es una manera para conseguir información o pedirte dinero. No, se trata de eso. Se trata de que tú, solamente tú le ofrezcas tu vida a Dios. Que tú le rindas todo lo que tú eres a Dios. Que tú le pongas a sus pies tus problemas, tus inquietudes, tus curiosidades. Y dejes de que Dios se encargue de quién eres. Que Él se encargue de tu corazón, que Él se encargue de tu espíritu. Eso es lo que hacemos cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Estamos rindiendo todo derecho, todo control de mi vida a ese Dios que me creó. Yo te animo que si tú lo quieres hacer en esta tarde, que levantes tu mano ahí donde estás. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Ahí arriba hay un hermano. Si alguien más que lo quiera hacer en esta tarde, no tengas pena. Honestamente, Dios te ama. Ahí donde tú estás con tus pecados, Dios te quiere, Dios te ama, Dios te desea conocer más de lo que te puedes imaginar. Si alguien más que lo quiera hacer en esta tarde, y si no, vamos a seguir orando. La iglesia sigue orando mientras viene el hermano aquí abajo con nosotros. Si alguien más que lo quiera hacer, no ha acabado el tiempo, todavía hay oportunidad. Es algo que lo hacemos públicamente porque así es como de verdad podemos demostrar que lo queremos hacer de corazón. Es algo que todos en algún momento lo hemos tenido que hacer. Aceptar a Dios como nuestro Salvador personal. Hola, buenas tardes. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Gerardo, mucho gusto. Okay. ¿Primera vez aquí en la iglesia? Sí. Oh, bienvenido. Okay. ¿Veniste tú solo? Sí. Okay. Bueno, gracias a Dios. Pues lo que tú estás haciendo hoy es algo bien diferente a cualquier otra cosa que has hecho en toda tu vida. Le vas a pedir a Dios de que Él entre a tu vida. Y Dios es real, Dios te ama, Dios te creó y Él tiene un plan amazingly beautiful, o sea, bello, increíblemente bello para tu vida. Okay. Y lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca de que Él es Dios y que lo queremos en nuestro corazón. Así que te voy a pedir que repitas conmigo, por favor. Okay. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias porque viniste a la cruz a morir por mí, porque entregaste tu vida por mis pecados. Señor, te doy gracias
porque resucitaste de la muerte al tercer día. Y te pido, Señor, de que tú entres en mi corazón, tomes control de mi vida y me hagas como tú quieres que yo sea. Te doy gracias porque eres Dios y porque tú me amas incondicionalmente. Te doy gracias por salvarme hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, Gabriel, a la familia de Dios. Mucho gusto. Y puedes pasar aquí con el hermano, te van a dar una Biblia. ¿Ok? Mucho gusto. Yeah, thank you. God bless you. Ok, pues hermanos, ahora nos vamos a poner en pie, vamos a despedirnos en oración y vamos a salir aquí de la iglesia, pero no de la presencia de Dios. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú te sigas moviendo en nuestras vidas, de que tú nos lleves en el hueco de la palma de tu mano el resto de esta semana a nuestros trabajos, a nuestras casas, a lo que tengamos que hacer hasta que nos podamos encontrar aquí la próxima semana. Te pedimos que tú no te apartes de nosotros, aunque nos vayamos de este lugar, no nos vamos de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Bye.